Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, me da gusto saludarlos. Pues bueno, hoy tengo la bendición de poder, creo que cerrar este mes, ¿verdad? Y sabes, la verdad es que eh, todas las enseñanzas que hemos estado viendo, yo creo que nos han llevado a tener un poco más de énfasis de la historia, principalmente de quién es Dios y cómo es que Dios, pues no solamente es el Padre de Jesús, sino que también es nuestro Padre, ¿verdad? Me llama la atención, ajá, la enseñanza que hoy vamos a ver por el nombre que tiene. La verdad es que si nosotros nos fuéramos solamente al nombre o al título de la lección, híjole, tal vez si pensaríamos que Dios es muy duro, ¿verdad? El nombre de la lección es el Dios de la ley, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar, regálame solamente un minuto para orar. Padre, hoy en el nombre de Jesús yo te agradezco, Dios, porque me permites estar en este lugar con mi familia espiritual, Señor, con mis hermanos, con mis amigos, Dios, tomando de tu palabra. Sabemos, creemos y entendemos, Dios, que tú eres el que está en medio de todos nosotros. Te pido, Padre, que la enseñanza que el día de hoy tú quieres ministrar a nuestros corazones sea una enseñanza que pueda darnos más énfasis, Dios, que nos pueda dar más datos, que nos pueda enriquecer nuestro corazón de quién eres tú. Por favor, Señor, ministra nuestro corazón, quita todo aquello que te pueda estar estorbando, Señor. Usa a este hombre, Señor, tan imperfecto, Dios, para que tu palabra pueda ser hablada a tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Muy bien. Miren, la verdad es que si nosotros, bueno, para empezar quisiera que leyéramos unos versos. Está muy larga lo que tenemos que leer, así que nada más me voy a ir a los últimos tres versos que va del 17 al 20 de Juan 5. Ajá, de Juan 5, Juan 5 del 17 al 20, donde dice así. Y Jesús respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros, que ustedes no se maravillen, mejor dicho, que ustedes se maravillen, ¿ok? Muy bien, mira, te voy a hacer una paráfrasis muy breve. Sale, resulta que había un hombre, ajá, en un estanque donde los animales tomaban agua que se llama Bethesda. Resulta que ahí de vez en vez bajaba un ángel, tocaba el agua y la persona que entraba a ese estanque pues era sanada. ¿Ok? Pero había un hombre que llevaba 38 años, imagínate nada más, 38 años esperando a ser metido en el estanque y pues no había tenido la oportunidad de poder entrar al estanque. Entonces, debido a esto, pues Jesús se acerca a él y le pregunta, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasa contigo, no? Y yo creo que las pláticas de Jesús con las personas que él sanaba, eh, bueno, la palabra nos habla como que eran muy breves, pero yo creo que Jesús tenía un poco más de interés en saber quiénes eran ellos y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice, uy, maestro, no le hagas. O sea, ¿cómo voy a poder ser sano si no hay quien me meta al estanque? Perdón. Y resulta que en efecto no había quien lo metiera, pero Jesús no se refería a, oye, tienes quien te meta al estanque. No, mejor dicho, Jesús le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Sabes, en ese momento Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero le da indicaciones el Señor Jesús a este hombre. Le da indicaciones y le dice, ve y no le digas a nadie que yo te sane. ¿Va? Te das cuenta, o sea, mira, realmente es que cuando Jesús le dice, no le digas a nadie, no es que Jesús no quisiera que la gente se enterara que él sanaba, todo lo contrario, ¿sale? Sino que él sabía que en ese momento había personas que estaban atentando y él no quería como que hacer mucho revuelo.
¿me entiendes? Entonces sucede que va pasando este hombre, el que había sido, el que había estado enfermo durante 38 años, ahí como por enfrente de donde estaban los fariseos. Ujú. Y estas personas lo identifican y le dicen, oye, ¿cómo es que tú andas? ¿Cómo es que tú traes tu lecho? ¿Sabes? Me llama la atención porque estas personas no estaban viendo lo que Jesús había realizado, estaban viendo que la ley había sido rota. ¿Te das cuenta? Cuando estábamos hablando de ley, o mejor dicho, cuando mezclamos la palabra ley y fariseo, quiero decirte algo, estamos hablando de problemas, estamos hablando de broncas, ¿va? Porque los fariseos estaban bien clavados en que se hiciera la ley al pie de la letra. Sale. Y no era de menos. ¿Por qué? Porque la ley se tenía que cumplir, ¿va? Pero realmente, si nosotros nos vamos a los últimos 3 versos que leímos al principio, llega un momento en el cual los fariseos confrontan a Jesús y le dicen, oye, pues qué onda, ¿no? ¿Tú por qué lo sanas? Y Jesús dice, a ver, aguántame, mira, la verdad es que yo solamente hice lo que mi padre hizo, ¿sale? Yo solamente estoy haciendo lo que mi padre me enseña. ¿Va? Entonces, a grandes rasgos, aquí lo que estaba sucediendo es que los fariseos estaban alegando la ley, pero Jesús estaba ministrando la gracia, ¿me entiendes? Entonces, cuando los fariseos se están dando cuenta de lo que está sucediendo a través de Jesucristo, ajá, que en ese tiempo era Jesús todavía, que cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, a ellos y les brinca tanto, porque se dan cuenta que Él está hablando y diciendo, mi Padre es Dios. ¿Te das cuenta? Y para ellos era así como, no, no, ¿cómo crees? ¿Cómo tú te puedes autoproclamar hijo de Dios? ¿Cómo tú puedes decir que eres hijo de Dios? Sale. Entonces a ellos les llamaba más la atención hacer o cumplir el alajaj, ajá, te voy a decir que es el alajaj, ajá, que cumplir la ley. Mira, la ley como tal es la que no, bueno, es impuesta por Dios para que las personas o aquello en aquel tiempo las personas pudieran mantenerse en una sola línea, ¿me entiendes? Pero resulta que los fariseos hicieron leyes para reforzar la ley. Ese es el alajaj. El alajaj fueron leyes que fueron hechas por el Sanedrín, ¿me entiendes? Y es como querer ponerle un refuerzo a la torre latinoamericana, ¿me entiendes? Un refuerzo, o por así decirlo, un montadientes a la torre latinoamericana para que cuando tiemble no se mueva. ¿Me entiendes? O sea, la ley ya estaba hecha por Dios. No había necesidad de que el Sanedrín metiera más leyes para que la ley fuera reforzada. Entonces, ese tipo de leyes es la que los fariseos querían aplicar y es con la que los fariseos caminaban. Entonces, estas personas, los fariseos en ese tiempo, no entendían que Dios estaba muy por encima, escúchame bien, que Dios estaba muy por encima de su propia ley. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta que Dios, ajá, es quien creó la ley, pero Dios también era un Dios amoroso? O sea, Dios era un Dios de ley, pero también tenemos un Dios amoroso, un Dios de gracia. Entonces, Jesús les estaba dando cátedra, les estaba mencionando que su padre lo había sanado primeramente. O sea, que su padre había sanado a ese hombre y que solamente lo que él estaba haciendo era mencionándole al hombre que él era sano, que se levantara y tomara su lecho. ¿Me entiendes? Los judíos no sabían cómo responder más violentamente, si porque el hombre había sido sanado o por el acto de que Jesús estaba diciendo que él era hijo de Dios. Entonces, mira, con la supuesta violación del día de reposo en ese momento, ajá, ahí ya se estaba, mejor dicho, con la violación del día de reposo, según los judíos, ya se estaba convirtiendo el eje de la resistencia en contra de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús, te voy a decir algo, Jesús les estaba enseñando lo siguiente, ¿va? Jesús no estaba rompiendo la ley de Dios. Jesús no estaba rompiendo la ley de Dios, sino la ley mal interpretada por los hombres. ¿Va? Punto número 2, el verdadero propósito del día de reposo era dar descanso, restauración
y no imponer cargas. ¿Te das cuenta? O sea, era todo lo contrario a lo que los hombres, a lo que los judíos estaban o querían hacer, ¿vale? Y el tercer punto es, la misericordia está por encima de la ley. La misericordia está por encima de la ley. Escúchame bien, el Dios de la ley también es el Dios de la gracia, ¿vale? Y quiero que leamos Mateo 12 del 7 al 8. Y aquí te voy a dar un poquito más de énfasis de lo que de los puntos que te acabo de mencionar. Mateo 12 del 7 al 8 y dice así: y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Me entiendes? Entonces estamos hablando de misericordia, ¿sí? No estamos hablando de sacrificio. Aquí, desafortunadamente, los hombres, los fariseos en ese momento, estaban buscando cómo culpar, cómo condenar a Jesús, pero lo que ellos no se estaban dando cuenta es de que no solamente paraba en Jesús, y esto lo vamos a trasladar al día de hoy, ¿vale? Mira, resulta que el día de hoy, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, escúchame bien, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, queremos aplicarla de una manera, o deberíamos aplicarla de una manera sencilla, porque sabemos que Jesús murió en la cruz por nosotros y eso debería de darnos la seguridad que cuando nosotros seguimos a Jesús, por lo tanto somos salvos. Entonces, muchas veces la ley para nosotros se empieza a convertir en legalismo. Entonces yo digo, híjole, no debo, no debo, empiezo a cometer el error que hacían los judíos, y cuando sucede esto, sucede que yo empiezo a perder de vista quién es Jesús, el sacrificio que hizo Jesús, cómo es que Jesús murió en la cruz, y es más, quién envió a Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender que para Dios es más importante la gente, nosotros, nuestros corazones, que las reglas. Tenemos un Dios de amor y de misericordia. Obvio, esto no está diciendo, no te estoy diciendo que Jesús vino a abolir la ley, no. Jesús vino a que la ley se cumpliera, ¿me comprendes? Pero nosotros no debemos de tomar la ley a nuestra manera, no debemos de tomar la escritura a nuestra manera. ¿Y de qué manera puedo yo empezar a comprender la palabra de Dios? Bueno, principalmente es orando, busco al Señor y le pido al Señor que todo lo que yo lea, que todo lo que yo aprenda me lleve a crecer. Bien, entonces cuando me dice, sí, que yo soy sano, ok, puedo tomarlo de una manera literal, también espiritual, pero sabes, eso no solamente aplica para mí. Y muchas veces cuando yo encuentro que una persona más abraza la misma palabra o la misma promesa que yo, ¿sabes qué sucede? Comienza a haber celos en mí, ¿sale? Y te puedo poner más ejemplos, pero realmente es que el legalismo al día de hoy se está volviendo también una realidad. El legalismo al día de hoy se está volviendo una realidad. Es importante que nosotros comprendamos que cuando nosotros estamos buscando a Dios y cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de vivir cambia, claro que sí, ¿ok? Pero debemos de vivir también en libertad. Debemos de vivir en libertad. Y es justamente lo que aquellos hombres, aquellos fariseos en esos tiempos no lograban entender, no lograban comprender. Ok, tenían tanto conocimiento de la palabra, pero ellos empezaron a perder de vista quién era el autor y el consumador, quién era Dios, quién era el creador, ¿ok? Entonces, mira, fíjate, te voy a poner dos ejemplos. La ley corrompe cuando es mal aplicada, ¿ok? La ley corrompe cuando es mal aplicada, pero aquí va lo contrario también. La ley aplicada de una manera sana edifica y nos muestra al Padre. Entonces, imagínate nada más la confusión que le crearon al hombre que había sido sanado en ese día. O sea, este hombre había sido sano por Jesús, pero lejos de que estos hombres hubieran sido o se contentaran porque Dios lo había sanado, porque ellos
testigos, ellos sabían cuál era la procedencia de este hombre. Ellos se molestaron porque estaba caminando y traía su lecho cargando. Entonces, pudieron y perdieron de vista lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Lo verdaderamente importante es que Dios se había glorificado en la vida de ese hombre. Entonces, hoy nosotros, familia, debemos entender lo siguiente. Debemos entender que en todo lo que nosotros vemos, hacemos y de lo que formamos parte es en donde Dios se glorifica, en donde Dios tiene la oportunidad de tocar vidas. Pero si nosotros nos comportamos de una manera legalista a través de nuestros actos y queremos poner leyes, queremos imponer a la gente, es que tú no debes de orar en voz alta, es que tú debes de orar en tal tono, es que tú no debes de bendecir a nadie. Y me tocó alguna vez, que yo una vez, bueno, en mi negocio, llegó una persona y le dije, Dios le bendiga, y él se regresó molesto y me dijo, ¿tú con qué derecho me dices a mí que Dios me bendice? ¿Tú quién eres para mí decirme que Dios me bendice? Y yo me quedé al principio de las 6 y cuando le dije, bueno, yo tengo autoridad de bendecirlo porque yo soy hijo de Dios. Y me dijo, ¿y a ti quién te dijo, hijo? ¿Quién te dijo que eres hijo de Dios? Y bueno, no entramos como como en una batalla, como en un dilema, como en una confrontación. Únicamente le di mis fundamentos y este hombre se fue molesto y bueno, ya después cada que iba siempre lo bendecía, ¿no? Pero quiero decirte esto, mira, si te quedan dudas de quién es Dios, si te quedan dudas de lo que representa Dios, te voy a leer un verso que viene ahí en Juan 14, del verso 8 al 11. Dice así, Juan 14 del 8 a 11 dice así, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy yo con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace la obra. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanlo por las mismas obras. Entonces, Jesús es el Padre y el Padre mora en Jesús. Amén. Y mira, la verdad es esta, que muchas veces nos puede causar carga, problema, ¿sí? Cambiar nuestra manera de pensar o tal vez identificar en dónde está Dios en nuestra vida o cómo es que Dios obra en nuestra vida. ¿Sale? Este verso que estos versos que te acabo de leer, pues ciertamente nos dicen la verdad, ¿no? Donde dicen, si tú ves a Jesús, ves al papá, ves a nuestro Padre. Ajá, y tal vez, y aún nos neguemos, pero dice, nos neguemos de que podemos ver a Dios en Jesús, pero ya al final de Jesús nos dice, bueno, si no lo creen así, pues véanlo por las señales. Ujú. Y sabes, si eso te causa carga, la palabra también nos dice, ¿no? Que podemos ir a Dios, los trabajados y los cargados. Sabes, yo creo que esta es la oportunidad. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios y decirle, Señor, aún me quedan dudas. Señor, tal vez y no he aprendido a leer tu palabra, tal vez si no he entendido, o tal vez si me causa problemas que alguien sea sano y yo no, tal vez y me ha causado problema entender que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú moras en Jesús, y por eso la palabra ahí en Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos los trabajados y los cargados, y yo les haré descansar y llevarán mi yugo sobre ustedes y aprenderán de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Escúchame bien, manso y humilde de corazón. Y nos da una promesa, dice, y hallarán descanso para sus almas, hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Estamos hablando de dos cargas totalmente diferentes, familia. ¿Ok? El legalismo es la ley implementada, la corrupción y el temor. Y esos son cargas para el alma. ¿Sale? Mas sin en cambio, el Señor nos llama a libertad. El Señor nos dice, si tú estás cansado de no entender, de tal vez transquiversar, de tal vez entender mal que Dios es un Dios de ley, ¿ok?
pero no también al mismo tiempo un Dios de gracia. Es tiempo de que vengas a mí. Yo haré descansar tu alma y descansarás y te daré un yugo fácil de cargar. Amén. Entonces, familia, yo hoy te invito a que hagas una introspectiva. Hace 8 días te pedí lo mismo, que hicieras una introspectiva. Es muy importante que nosotros nos profundicemos día con día en nuestro corazón y que le pidamos al Señor que nos muestre qué es lo que hay dentro del corazón. Porque en el corazón se albergan los pensamientos, las decisiones, se albergan las emociones. Y cuando nosotros no tenemos ubicado qué hay en nuestro corazón, eso nos hace daño. Es un tiempo, muchachos, en el cual nosotros podemos decirles, Dios, permíteme ver qué hay en mi corazón. Y que todo aquello que yo no entiendo de ti, que todo aquello que no me ha llevado a conocerte al 100%, quién eres tú, que no solamente que tú no eres un Dios castigador, que tú no eres un Dios que miente, que tú no eres un Dios que ahorca, como lo dice el mundo, sino que eres un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia, un Dios que quita yugos pesados, un Dios que quita cargas, un Dios que nos lleva a identificar, que nos lleva a identificar que la gracia viene totalmente de Él por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, familia, me gustaría que oráramos, que pudiéramos levantar esta oración pidiéndole a Dios esta parte. Señor, muéstrame. Señor, enséñame. Hoy, Señor, queremos cerrar este mes, Dios, con esta pregunta para ti. ¿Qué hay en mi corazón? ¿En verdad yo te conozco a ti, Señor? Padre, muéstranos, Señor, en el nombre de Jesús, qué hay en nuestro corazón. Muéstranos, Señor, aún los pensamientos más ocultos, aún las emociones más erradas, Señor, que podamos tener en nuestro corazón, Señor. Todo aquello que pueda evitar que te conozcamos, Dios, de una manera correcta, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de gracia, tú eres un Dios de misericordia, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que siempre, 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 Señor, va delante de nosotros. Gracias por la vida de Jesucristo, Señor. Hoy decidimos caminar siendo libres, Dios, no atados, Señor, al pecado, no atados a los pensamientos que este mundo quiere llevarnos a vivir en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, hoy, Dios, yo bendigo la vida de mis hermanos y creo en el nombre de Jesús, Señor, que tú estás trayendo a libertad sus corazones, sus emociones, sus pensamientos en el nombre de Jesús. Hoy, Dios, esta palabra está viniendo, Señor, a afianzar, Señor, esta promesa, Señor, en donde tú nos haces descansar, en el cual tú le das descansa a nuestra alma, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pido, Padre bendito, Señor, que no permita, Señor, que haya nada, 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 Señor, que nos lleve a vivir de una manera errada, cansada, siendo ignorantes, Dios, de quién eres tú verdaderamente. Si queremos conocerte a ti, sabemos, Dios, que hoy tenemos que conocer más a Jesús. Señor Jesús, mora en nuestros corazones. No permitas que haya nada que tome tu lugar. No permitas, Dios, que en ningún momento nada nos distraiga de la verdadera, Señor, fidelidad de Cristo. Tu fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo a todos tus hijos, Dios. Y te pido que bendigas mi vida también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.